Hola, soy Marta Poncela Herrero, una exalumna del curso Mira Asturias, y hoy estoy aquí para hablar con vosotros sobre el tema de técnicas en urgencias. Sé que es un tema bastante engorroso, que da un poco de pereza, pero os animo a que os quedéis conmigo para que lo repasemos todos juntos. Vamos a quedarnos con las claves, con las cosas más importantes, así que vamos a por ello. Empezamos con la punción lumbar. La punción lumbar se realiza en el espacio comprendido entre las apófisis espinosas de L3 y L4. Su principal indicación es el análisis del líquido cefalorraquídeo, aunque también se utiliza para medir la presión del mismo o para administrar fármacos. Está contraindicada cuando hay un aumento de la presión intracraneal y su principal complicación es la cefalea postpunción. De la punción lumbar lo más importante es saberse los criterios diagnósticos de la meningitis, que es lo que nos preguntan año tras año. En la meningitis bacteriana aguda vamos a encontrar un líquido turbio con polimorfonucleares y una glucosa baja. En la meningitis subaguda, como la tuberculosis, vamos a encontrar un líquido claro, aunque un poco sucio, con linfocitos y glucosa baja. Y en las meningitis víricas encontraremos un líquido claro con linfocitos y glucosa normal. Pasamos a la toracocentesis. Se realiza en el cuarto quinto espacio intercostal, en la línea medio axilar, y sus indicaciones son múltiples: neumotoras, hemotoras, kilotoras, empiema. Las contraindicaciones, las típicas, que existan alteraciones de la coagulación o que haya infección en el punto de punción. Y la complicación más frecuente en neumotoras por lesión de la pleura visceral. Lo mismo, lo más importante son los criterios diagnósticos. Por un lado, los criterios del exudado pleural, que es encontrar en el líquido pleural unas proteínas o protresinas mayores de 3, una LDH, L2H mayor de 200 o un cociente proteínas pleura-suero mayor de 0,5 o LDH pleura-suero mayor de 0,6. Y también son importantes los criterios de empiema. Recordad, un pH bajo menor de 7,2, una glucosa menor de 40, la presencia de polimorfonucleares, un líquido turbio o la presencia de una tinción de Gram o un cultivo positivo. Pasamos a la pericardiocentesis. Esta se realiza por debajo de las apófisis sifoides, en un ángulo de 45 grados en dirección al hombro izquierdo, y una vez que rebasamos el reborde costal, este ángulo disminuye hasta los 15 grados. Se realiza para analizar el líquido pericárdico y en el tratamiento del derrame pericárdico que puede causar un taponamiento. Importante, las contraindicaciones, las mismas que la toracocentesis, las alteraciones de la coagulación y la presencia de una infección en el punto de punción. ¿Y las complicaciones? Bueno, pues que podamos producir una lesión cardíaca o una lesión de la pleura visceral que cause un neumotórax. La vía venosa, ya sabéis que la utilizamos para tomar muestras, para administrar fármacos o para monitorizar a los pacientes. Lo más importante de esta parte es que recordemos los distintos tipos de vías venosas que tenemos. Por un lado está la vía venosa periférica, que es la más empleada en el hospital. Luego tenemos la vía venosa central, que es la que empleamos cuando no podemos tener un acceso periférico, cuando queremos administrar fármacos irritantes o nutrición parenteral, en pacientes en los que queremos colocar un marcapasos o en los que queremos realizar una hemodiálisis. ¿Y dónde se colocan estos accesos centrales? Bueno, pues por un lado en el antebrazo. Lo más frecuente es que se utilice la basílica. También lo podemos colocar en el cuello, donde lo más frecuente es que utilicemos la yugular externa, aunque también se puede utilizar la interna o la subclavia. Y por último, podríamos utilizar la femoral, aunque es menos empleada porque hay mayor riesgo de trombosis y de infecciones. Por último, tenemos la vía intraósea. Esta se utiliza en las urgencias, en los pacientes con parada cardíaca, con shock, con quemaduras o pacientes, por ejemplo, con un estatus epiléptico. ¿Y dónde se sitúan estas vías? Bueno, pues en los pacientes mayores de 6 años y en los adultos se suele utilizar el húmero proximal y la tibia, tanto distal como proximal. En cambio, en los niños menores de 6 años también se utiliza la tibia proximal y distal, pero en lugar del húmero vamos a utilizar el fémur distal. Catéter vesical tiene múltiples indicaciones: retenciones agudas de orina, medición de la diuresis, pacientes que tienen hematuria con coágulos, pacientes con lesión medular, etc. Lo más importante es que recordéis que la única contraindicación prácticamente es la lesión uretral. La sonda nasogástrica, ¿para qué la utilizamos? Para pacientes que tienen intolerancia de la vía oral, para pacientes que van a tener que ser sometidos a nutrición enteral, a un lavado gástrico o que tienen una obstrucción intestinal. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Bueno, pues cualquier lesión que se produzca en el esófago, ya sea una estenosis o una perforación, pacientes que tienen vómitos persistentes, pacientes con hemorragias digestivas agudas o bien pacientes que tienen una lesión en el macizo facial o en la base del cráneo. Y por último, la ventilación mecánica. ¿Cuándo empleamos la ventilación mecánica? Pues hay múltiples indicaciones: insuficiencias respiratorias, agudizaciones de la EPOC, pacientes que han tomado fármacos depresores del sistema respiratorio, pacientes que están en edema agudo de pulmón o que tienen un síndrome de estrés respiratorio, etc. Lo importante es que nos quedemos con estos conceptos. Por un lado,
Ventilación mecánica no invasiva versus invasiva. La no invasiva la utilizamos en pacientes que están conscientes y que pueden respirar de forma espontánea, mientras que la invasiva la vamos a utilizar en pacientes que tienen obnubilación o que están en coma. Y también en pacientes que, a pesar de haber sido sometidos a ventilación mecánica no invasiva, no han mejorado en 1 hora. Ventilación controlada por volumen versus ventilación controlada por presión. En la ventilación controlada por volumen lo que hacemos es determinar el volumen que vamos a administrar y lo que va a variar es la presión. Si yo tengo poca resistencia en la vía aérea y quiero meter ese volumen, lo voy a poder meter con muy poca presión. Pero si mi resistencia a la vía aérea está muy alta, para poder introducir ese volumen que he marcado necesitaré mucha presión y esto causará un barotrauma al paciente. En la ventilación controlada por presión ocurre lo contrario. Yo lo que voy a marcar, lo que determino es la presión y lo que va a variar es el volumen. Si yo tengo mucha resistencia en la vía aérea, con esa presión voy a conseguir meter poco volumen. Pero si la resistencia que tengo en la vía aérea es muy bajita, con la presión que yo he marcado conseguiré meter mucho volumen y esto causará al paciente un volutrauma. Y por último tenemos la CPAP y la BiPAP. En la CPAP yo lo que tengo es una presión positiva continua durante todo el ciclo respiratorio, no cambia, siempre es la misma y el volumen corriente lo determina el paciente. En cambio, en la BiPAP yo tengo una presión positiva que es mayor en inspiración que en expiración y esa diferencia de las presiones es la que va a marcar el volumen corriente del paciente. Además, esa diferencia de presión me permite eliminar mejor el CO2 y por tanto se prefiere que para la hipercapnia se emplee la BiPAP. Repasamos y terminamos. La punción lumbar, recordad que se utiliza para el análisis del líquido cefalorraquídeo. Su principal contraindicación es un aumento de la presión intracraneal y la complicación más frecuente es la cefalea pospunción. La toracocentesis, recordad que la principal complicación de esta técnica es el neumotórax. La pericardiocentesis se utiliza para el análisis del líquido pericárdico o para el tratamiento del derrame pericárdico que puede causar un tamponamiento. Y en este caso las complicaciones son la lesión cardíaca o de la pleura visceral. La vía venosa se utiliza para administrar fármacos, para tomar muestras o para monitorizar a los pacientes. Y recordad que las vías intraóseas son las que se utilizan en las urgencias como las paradas cardíacas, los quemados o los estatus epilépticos. El catéter vesical es importante que tengáis en cuenta que casi solo tiene una contraindicación, que es la lesión uretral. De la sonda nasogástrica lo más importante son las indicaciones. Pacientes con intolerancia oral, que van a ser sometidos a nutrición enteral, pacientes que requieren un lavado gástrico o que presentan una obstrucción intestinal. Y por último, de la ventilación mecánica lo más importante es distinguir la CPAP de la BiPAP. En la CPAP la presión es continua durante todo el ciclo respiratorio, mientras que en la BiPAP existe una presión positiva mayor durante la inspiración que durante la expiración. Y esa diferencia de presión es la que me favorece que pueda sacar bien el CO2 y que por tanto la BiPAP sea mejor en la hipercapnia. Bueno, pues hasta aquí el tema de las técnicas en urgencias. Espero que os haya sido útil, que hayáis podido sacar algunas claves. Y nada, mucho ánimo con el estudio.